Hola a todos, estamos encantados de darle la bienvenida a la conferencia académica titulada Preservando la libertad de prensa en tiempos de conflictos, perspectivas desde la academia. Este evento se está realizando en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, encabezada por la UNESCO y cuya sede 2024 es Santiago de Chile. Por parte de las universidades anfitrionas, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la bienvenida. Vamos a comenzar el panel número 5, titulado Los nuevos frentes que desafían al periodismo, la inteligencia artificial como tecnología disruptiva de la profesión. Para ello nos estarán acompañando 4 excelentísimos ponentes. Quisiera recordar que cada presentación tendrá una duración de máximo 10 minutos. Yo avisaré a los expositores cuando les queden 3 y 1 minuto respectivamente, así cuando sea momento de finalizar su exposición. Les recordamos a las personas que se encuentran aquí presencial en nuestra sala que aquellos que quieran realizar preguntas a los ponentes deberán hacerlo con los papeles con los que cuentan en su files y deberán hacérselos llegar al asistente de sala que nos acompaña el día de hoy. Para iniciar esta ronda de ponencias, invitamos al doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Fernández Medina, quien nos ofrecerá una mirada hacia el futuro con su exposición La inteligencia artificial como tecnología disruptiva que marcará el siguiente cuarto de siglo. Comenzaremos. Bien, buenos días, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer a esta oportunidad que nos da UNESCO y la Universidad de Chile, en conjunto con la Universidad Católica, que hoy día estamos aquí, nos presta su casa, para presentar un panel que hemos estado trabajando durante los últimos meses y en particular durante el último mes, porque es un tema que va cambiando rápidamente. Este panel aborda el tema de la inteligencia artificial desde distintas... Perdón. Este panel aborda la inteligencia artificial desde distintas miradas que van a recoger mis colegas a quienes invité a participar dentro de este panel. La siguiente, por favor. Bien, en este caso yo parto con una propuesta y es comprender la inteligencia artificial como una tecnología disruptiva. Cuando estamos hablando de una tecnología disruptiva, hablamos de una innovación que cambia drásticamente la manera de actuar que tiene un determinado mercado. Entonces estamos hablando de tecnologías que no necesariamente son tecnologías de la información y de la comunicación, sino que cualquiera que pueda modificar los comportamientos de los consumidores, la industria, ya la reglamentación, etcétera. Para que sea disruptiva, se tiene que dar una condición, y esa condición es que sea accesible o afecte una porción importante de la sociedad. Aquí una tecnología disruptiva, por ejemplo, no es una innovación de laboratorio que está comenzando a salir. Abajo nosotros podemos ver en esta presentación que tenemos la curva de adopción de las innovaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de una tecnología disruptiva, estamos hablando del momento en el que se alcanza una mayoría temprana. Bien, los innovadores, los early adopters, no corresponden al momento en que se puede hablar de una tecnología disruptiva. Bien, por lo tanto, aquí ya estamos planteando un tema particular. Si hablamos de la inteligencia artificial en el periodismo, ¿es en verdad una tecnología disruptiva? Bueno, lo será en tanto en cuanto sea adoptada por una gran cantidad de personas que trabajan en el área del periodismo. Bien, por lo tanto, ahí viene una primera pregunta, ya que debe ser respondida. Clayton Christensen es quien comenzó a hablar de innovación disruptiva. Si buscamos nosotros la bibliografía, esta es la persona que acuñó el término. Bien, y indica que una tecnología disruptiva no es una tecnología que se quede estanca, sino que va avanzando a lo largo del tiempo, desde posiciones que son muy inferiores y de participación de mercado mínima, lo cual no quiere decir que no sea adoptada por las personas, hasta posiciones dominantes, las cuales ya ha desplazado a los competidores. Y cuando estamos hablando de competidores, no hablamos de un mismo producto, sino que estamos hablando de un producto que satisface necesidades
ya que otros productos están satisfaciendo. Y no necesariamente la inteligencia artificial va a reemplazar a una inteligencia anterior. Bien, de ahí viene el tema de la innovación disruptiva. Bien, es pensar fuera de la caja. O sea, un problema que se resolvía de una manera, ahora se resuelve de una manera completamente distinta. Bien, entonces estos son el marco en el cual yo establezco, la siguiente por favor, que con el cual yo quiero comprender la inteligencia artificial como una eventual tecnología disruptiva que va camino a hacerlo, y para ello quiero compararlo con el advenimiento de la World Wide Web, que podría ser entendido como una de las tecnologías disruptivas e innovaciones que durante la década de los 90 sí produjo un cambio, tremendo cambio en los medios de comunicación, pero que comparado con lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, vemos que podría ser incluso un poquito más limitado. En el año 1993 ya la World Wide Web era un estándar y se habían generado los primeros navegadores. Mosaic es uno de ellos, después Netscape, y podemos ver aquí en esta presentación que son sitios web que tomaron el contenido, lo digitalizaron y lo llevaron a Internet. La siguiente, por favor. Bien, eso se hizo durante la década de los 90, en la cual el modelo conceptual, el modelo mental que podía tener el público era el que estamos viendo acá, que es el de la computación personal. Esa era la tecnología que venía, por lo tanto se vinculaba lo que es la World Wide Web con este tipo de dispositivos. Y eso estaba en el imaginario o en lo simbólico, social, reconocido. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa actualmente con la inteligencia artificial? Tenemos nosotros que, cuando ponemos inteligencia artificial, por ejemplo, y periodismo, nos encontramos con este tipo de imágenes en Internet. Estamos nosotros ya reemplazando un poco las imágenes que teníamos sobre computadores a lo que tenemos acá, que son básicamente robots haciendo labores humanas. La siguiente. Y es que el término inteligencia artificial tiene una carga simbólica muy grande. Aquí estoy con tres conceptos que están asociados y que han tenido una larga historia. De partida, el de las leyes de la robótica de 1940. Es lo que primero surge a la hora de comenzar a pensar sobre inteligencia artificial, el rol con los humanos, etc. El juego de la imitación, el test de Turing. Ahí es una imagen de su uso durante la película Blade Runner. Francisco, disculpa que te interrumpa, pero no vemos cómo van cambiando las diapositivas. Seguimos en la presentación. Muy bien, bien. Lo que estaba diciendo era básicamente la idea, un poco para retomar el tema, es que planteaba yo que la World Wide Web, el advenimiento de esa tecnología durante la década de los 90, viene siendo una tecnología disruptiva que tardó básicamente unos 10 años en revolucionar, en cambiar todo lo que es el mercado de los medios de comunicación informativos en particular. Bien, y tenía una carga simbólica menor porque estaba asociado a los computadores personales y a la computación, o sea, eran elementos externos que apoyaban la labor de creación de contenido. Sin embargo, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de este tipo de cargas simbólicas que son bastante fuertes. Bien, por un lado, las leyes de la robótica, que lo que hace básicamente Isaac Asimov desde la literatura, está hablando de cómo se puede regular la actividad de la inteligencia artificial. El test de Turing para identificar si estamos frente a una inteligencia artificial o no, y el Uncanny Valley, que básicamente es ese rechazo. La siguiente, por favor. El rechazo que tenemos nosotros, que podemos tener frente a una inteligencia artificial que intenta ser humana. Bien, el camino de la inteligencia artificial, como todo, es un ciclo que nosotros, la siguiente por favor, en el cual nosotros podemos observar dos momentos. El primero tiene que ver con una tecnología ya basada en manipulación de símbolos, bien, donde no se da una aproximación lógica basada en la biología o en cómo
trabaja el cerebro humano. Y esto es la manera en la que se trabajó entre 1950 y los 70, un poco entrado los 80 y también los 90. Bien, la comunidad de inteligencia artificial se fue desarrollando, achicando, agrandando un poco cuando comenzaron los sistemas expertos. Bien, después volvió a tener una época oscura, retraída. Y no fue hasta hace poco, hace unos 15 años atrás, recién, cuando comenzaron a desarrollarse las redes neuronales artificiales, que lo que hacen es comenzar a trabajar con el deep learning, las redes neuronales profundas y las capas de redes neuronales. O sea, vincular capas para que vayan identificando la manera en la que se van relacionando los contextos. La siguiente, por favor. Voy a tomarme un minuto más debido al problema que hubo. En la presentación podrán observar que existen actualmente una gran cantidad de herramientas abiertas disponibles. La siguiente. Y estas son las que globalmente se conocen y las que han impulsado básicamente que se hagan muchos eventos como este, y este es uno que se hizo la semana pasada. Medios y la Universidad de Granada analizan cómo hacer el uso correcto de la inteligencia artificial. Esa es la gran preocupación, una preocupación funcional. Pasemos a la siguiente. De esas presentaciones, de esa discusión, podemos encontrar nosotros distintos esquemas que van repasando las ideas. Y aquí, la siguiente. Quiero rescatar algunas a modo de dar el marco de la discusión que vamos a tener en este panel. Cuando estamos hablando de periodismo y de cómo la inteligencia artificial está afectando el periodismo, nosotros tenemos básicamente lo que se ha indicado que hay un efecto en el reporteo, en la producción y en la distribución. Bien, y la siguiente. En la creación de contenido y en la conexión con la audiencia. El flujo de producción tradicional que tenemos nosotros en el periodismo es el que tenemos acá, ¿ya? Que es bastante, es estándar, se conoce en todo el mundo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un contexto de inteligencia artificial, hay una modificación. La inteligencia artificial no puede salir a reportear. Bien, por lo tanto, la recolección de data es lo que prima y no tanto lo que es la conexión con la realidad. El almacenamiento, que es un tema importante, ya no lo es tanto porque está en la nube, hay un acceso permanente, por lo tanto, ¿dónde está la data? No importa mucho, hay ubicuidad. La producción se centra en creación de infográficos, creación automática de noticias, no más que eso. Y la distribución, ahí sí se producen unos cambios importantes que están dados por algoritmos, por análisis de sentiment y social analysis, curación automática de contenido y mucho más. Aquí nosotros tenemos entonces la siguiente, una propuesta de cómo la inteligencia artificial está afectando una parte de los procesos. Y esa parte de los procesos donde está mucho más afincado son precisamente en el reporteo, en la búsqueda de datos, ¿ya? La producción de información, esto es algo que ya se venía haciendo hace bastante tiempo, y en la distribución de información. Esto a partir de algunas investigaciones que lideró Pilar Sánchez García. La siguiente. De esa misma investigación vemos nosotros que algunas frases que dan cuenta de las dudas, las preguntas y lo que viene. Se entiende como un cambio irreversible, un cambio obligado, ya hay lentitud, desconfianza y conocimiento. La siguiente. Para ir avanzando rápidamente. Ramón Salaverría y Carlos Escaleri tuvieron una discusión, la siguiente, vamos a pasar, en la cual ellos destacan esto, las fases que hay. ¿Y en qué fase estamos nosotros? Deslumbramiento, discursos maximalistas, disrupción, colaboración creativa, copyrights. La siguiente. Vemos que la inteligencia artificial genera deslumbramiento, o sea, es como una bomba atómica y lo primero ilumina. Hay un deslumbramiento allí en el cual comenzamos nosotros a darnos cuenta qué es lo que puede hacer. En el 30 de noviembre del año 2022 ya teníamos noticias escritas con inteligencia artificial. Y la anterior, para terminar, discursos maximalistas.
ya que tiene que ver, después del deslubramiento viene una etapa de discurso maximalista, básicamente ahí viene el temor. Y si nos acordamos, comenzaba el temor básicamente en educación, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con la copia, qué va a pasar con los procesos de aprendizaje. Comienza también esta discusión, Bill Gates diciendo que no podemos frenar los modelos de inteligencia artificial, mientras otras comunidades decían, pongamos freno. De hecho, hubo una carta, si se acuerdan, una solicitud mundial de frenar la inteligencia artificial. Y luego viene un cambio de paradigma, y estamos nosotros eventualmente en esta etapa de acá, donde los problemas son el copyright, cómo nosotros trabajamos con un copyright en el cual Copilot, por ejemplo, es parte de la producción, la colaboración creativa con un partner que no es humano. Ahí vienen esas preguntas. La siguiente para terminar. Entonces, aquí en América Latina, ¿en qué estamos? En un punto de partida que plantea, no hay muchas investigaciones, ¿ya? Pero plantea ciertos elementos que indican cómo los periodistas están abordando esto. No, es bastante, las respuestas tampoco son muy novedosas. En este estudio de Soto Sanfiel se evaluaron actitudes, las construcciones percibidas y el conocimiento que se tuviera de la inteligencia artificial. Y los resultados hablaban básicamente de actitudes de, por un lado, amenaza, pero por el otro lado, beneficios también, a pesar de sus limitaciones. O sea, se observa que es una mirada binaria, ¿ya? Pero prima lo optimista. En cierta manera se ve la funcionalidad que puede tener la inteligencia artificial. En esta actitud, vamos a ver en la última lámina, que es la siguiente, que hay, no, antes, todavía no pasemos. Vamos a ver que carece de una reflexión más profunda. Cuando estamos hablando de las construcciones de los obstáculos, la escasez de recursos es la que prima por sobre la confianza de la data. O sea, la verdad que la situación es tan precaria a veces para los medios de comunicación en América Latina que eso es lo que prima, y la verdad no está en mucha preocupación sobre la inteligencia artificial o la veracidad de la data, etcétera, sino que ya lo que prima es, primero resolvamos el asunto de cómo sobrevivir. Y por último, respecto del conocimiento, es que, y esto es bien interesante, es independiente del origen. Los periodistas tienen similares grados de conocimiento, y si es que hay diferenciación, no es ya por el país, sino que es más bien, más que nada por la edad y el tipo de medio en el que trabajan. Bien, un periodista de televisión de Bolivia y de Venezuela básicamente tiene el mismo grado de conocimiento que puede tener el de Lima o de Cuba. Y para terminar, planteo algunas preguntas, y esto es lo que de alguna manera, si no alcanzamos a tenerlo aquí como discusión, ojalá puedan llevárselo y puedan reflexionar sobre esto. ¿Estamos realmente frente a una tecnología disruptiva actualmente, ahora, sabiendo que todavía no ha llegado a toda la población, tal vez no ha llegado a todos los periodistas, y una de las características de tecnología disruptiva es que sea usado por mucha gente? Si hace 30 años la digitalización y la World Wide Web eran el soporte digital y modificó la distribución, ¿el cambio actual es mayor? Porque lo que hizo la World Wide Web fue modificar solamente la distribución, no la producción. Eso fue consecuencia de. Pero ahora tenemos producción, reporteo, parece que es mayor. ¿Es necesaria la inteligencia artificial en el periodismo? ¿En todo el periodismo? Y esto es una pregunta que no está presente. ¿Tenemos que introducirla? ¿Ya? En esto hay una mirada tecnocéntrica, o sea, que básicamente lo factible, dado que es factible, es bueno, entonces hay que ocuparlo. Dado que es factible introducir la tecnología de inteligencia artificial, entonces hagámoslo, porque eso es lo bueno. No. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Bien? Y si la inteligencia artificial impulsará nuevas áreas, ¿bien? O desarrollo impensados para el periodismo, porque el periodismo ha sido, lo tenemos bastante definido en los últimos 200 años, pero ahora que introducimos a un actor, a un agente que es capaz de tomar decisiones, de buscar, crear y distribuir, tal vez cambia también la mirada, y tenemos a agentes digitales que van a participar de este proceso. Entonces, hay muchas más preguntas que certezas, y esa es la idea de
de este panel. Gracias. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Justamente tenemos muchas preguntas más que hacernos, pero estamos apresurados ahora. O sea, a continuación tendremos a la doctora en Ciencias Sociales y académica de la Universidad de Playa Ancha, María de los Ángeles Miranda, quien nos ilustrará con su investigación sobre el impacto de las rutas digitales en el consumo de noticias, y su presentación lleva por título Serendipia of Breadcrumbing. Tendremos acá. Por favor, les pedimos nuevamente que traten de ajustarse al tiempo de las ponencias. Buenos días, muchas gracias por la invitación para participar en este foro tan importante, donde no hay libertad de prensa, ahí se violan los derechos humanos, así que este recordatorio es fundamental. Bueno, esta presentación justamente se centra en el gran problema que veíamos en la presentación anterior, que es el de la distribución. Me parece que es el área donde más tiene impacto hoy día la inteligencia artificial, sobre todo en el periodismo. Y por eso es que le puse ese nombre. Serendipia es una palabra bastante poética, si quieren. Consiste en la habilidad que nosotros tenemos de encontrar algo mejor cuando estábamos buscando otra cosa. Nosotros estamos en una playa buscando conchitas y nos encontramos una joya. Uno normalmente se siente muy satisfecho cuando tiene esos descubrimientos, y eso es lo que nos ofrece Google, lo que nos ofrece en general toda la Internet. Paralelamente, veo un fenómeno contrario que parece oponerse al anterior, que es el breadcrumbing, que probablemente ustedes lo han escuchado, significa las migas de pan, ¿cierto? Al estilo Hansel y Gretel, se pierden en el bosque y para evitar perderse van siguiendo un rastro de miguitas. En el fondo, en este caso, no estoy hablando del breadcrumbing que ocurre en las redes sociales y que tiene unas connotaciones románticas, como el ghosting y otros fenómenos, sino que me refiero a que ciertas personas nos ponen un cebo para obligarnos a seguir una ruta y llegar a un objetivo. Entonces, la idea es que ambos fenómenos coexisten en Internet con la aparición de la inteligencia artificial, y eso es lo que voy a tratar de proponer. En primer lugar, a modo de contexto, sabemos que hoy día en el periodismo digital, que es la principal fuente de información para muchos países, particularmente de Latinoamérica, es un fenómeno que afecta, según los últimos estudios, por ejemplo, este de Mitchelstein y Bukowski, que se aplicó en Argentina, que bien lo podríamos extrapolar a otros países latinoamericanos. 2/3 de las personas dicen que se informan incidentalmente, lo que quiere decir que no me expongo a las noticias porque quiero, sino que las noticias se me aparecen. O sea, yo no me siento a ver el noticiero, ni a escuchar la radio, ni compro el diario, sino que decido entrar a Internet por otras razones, normalmente ocio, contacto social, y las noticias aparecen. Y lo más peligroso es que tenemos la sensación de estar bien informados o bien informadas por este hábito de que las noticias se me aparezcan, o sea, que aparezcan como obra de la serendipia cuando yo estoy buscando otra cosa. Entonces nosotros sentimos que al tener esta aparición de noticias no intencionada, conocemos la realidad. Tenemos una realidad social que se conforma a partir de estos descubrimientos involuntarios. Siguiente, por favor. También a modo de contexto, tenemos que pensar que hubo una gran transformación en la industria del periodismo a partir de Internet, que nos ha obligado a cambiar nuestro modelo de financiamiento. La publicidad ya no está en la televisión necesariamente como principal fuente de financiamiento, ni en los diarios, sino que está en los sitios web. Los sitios web son como mi gran casa, y yo tengo que lograr que la gente entre a mi casa. Y para eso, mi objetivo es que las personas hagan clic. Entonces, todo el trabajo que se hace en los medios sociales no tiene ningún valor financiero en sí mismo, sino que se usa como clickbait, o sea, en el fondo como anzuelo para que las personas entren a mi casa siguiendo este camino de migas y logren exponerse a esta publicidad que es finalmente la que está financiando hoy día el periodismo. Si nosotros miramos el último Digital News Report,
se le hizo una encuesta a editores de todo el mundo sobre el uso de la inteligencia artificial en este contexto de financiamiento. Y particularmente para lo que les sirve es para conocer mejor a los usuarios. O sea, no se usa tanto en la producción de noticias ni en el reporteo, sino que se usa particularmente en la distribución, para conocer metadatos acerca de los usuarios, hacerles recomendaciones, ponerles noticias que, de acuerdo a sus perfiles y preferencias, son más atractivas para lograr el objetivo, que es el clic. Y con eso financiamos y pagamos los sueldos de nosotros, los periodistas, ¿cierto? En ese sentido, se configuran los algoritmos, que son como el secreto guardado de las empresas periodísticas, porque nunca se sabe exactamente a qué obedecen, van cambiando con el tiempo, pero podríamos definirlo como un conjunto de instrucciones. Esas instrucciones se las damos nosotros mismos cuando navegamos en Internet, cuando abrimos perfiles de redes sociales y que estamos dando a conocer nuestras preferencias, nuestras opciones, nuestros paradigmas, incluso nuestros gustos. Entonces, de acuerdo a este algoritmo es que se diseñan los contenidos sobre lo que la inteligencia artificial nos entrega como metadatos, y eso también va logrando, en vez de segmentar excesivamente, de alguna forma estandarizar y moldear la forma en que nosotros nos exponemos a los contenidos. Entonces hay una mediación. Nosotros estamos exponiendo a contenido siempre bajo la interfaz que nos ofrecen los medios sociales y con esta particularidad que nos ofrece la inteligencia artificial, diseñando contenidos específicos de acuerdo a los metadatos. Siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que los medios sociales no tienen ningún objetivo financiero en sí mismo, podemos decir que los medios sociales digitales son vitrinas o escaparates donde se ofrece información para tentar a las personas de entrar al negocio, a la tienda, que vendría siendo los sitios web periodísticos. Y cuando nosotros hacemos eso con uso de la inteligencia artificial, recabando estos metadatos de los usos, el resultado es este, que de acuerdo a una investigación que yo he estado haciendo sobre los medios más confiables de Chile, podemos ver que todo lo que se publica en Facebook, por ejemplo, que sigue siendo el principal lugar donde las personas buscan noticias, son espectáculos, deportes, policial. Y los otros temas, economía, política, sociedad, solamente un 43%. O sea, la gran mayoría son temas que no necesariamente son importantes, más que nada son interesantes. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a la inteligencia artificial, los medios nos conocen y publican las cosas que llaman a hacer clic. Y esta es nuestra realidad. Esto es lo que realmente el público conoce, que es una porción de la realidad. Es un recorte de la realidad que es atractivo para muchas personas. Siguiente, por favor. Entonces, acá, si lo llevamos al punto de vista de la teoría de la comunicación, podríamos decir, como lo dice el mismo McCombs, que la agenda setting aún sigue presente en el marco digital. O sea, más que nunca los medios ponen los temas y nos dicen sobre qué pensar. No nos dicen cómo pensar, pero sí nos dicen sobre qué. Paralelamente, la digitalización nos ofrece una oportunidad única de tener pensamiento crítico, de exponernos a distintas fuentes y también de transformar esta agenda setting en una agenda melding, que es una fusión de agendas. O sea, yo no me expongo solamente a la agenda de un solo medio, sino que puedo combinar muchos medios de forma crítica y tener una visión más informada de la realidad. Sin embargo, a través del consumo incidental de noticias, nosotros decidimos simplemente encontrar las noticias que se nos aparecen, renunciando a nuestro derecho a consultar distintas agendas. Entonces tendemos a que predomine mucho más el agenda melding unívoco y que el agenda setting unívoco que el agenda melding, donde hay una participación más activa de los usuarios. Y todo esto es posible a través de la inteligencia artificial, donde los usuarios muestran ciertas preferencias por estos temas menos importantes y más interesantes, y paralelamente los medios nos conocen a través de la inteligencia artificial y nos reimponen esos mismos temas. O sea, elegimos nosotros una agenda, si quieren, caprichosa, atractiva, entretenida incluso, y elegimos no exponernos a ciertos contenidos que son trascendentales, como por ejemplo la política, la economía, los temas sociales. Siguiente. Entonces, como conclusión, cuando nosotros
hacemos estas búsquedas de consumo incidental de noticias, nosotros sentimos que estamos disfrutando de la serendipia, o sea, estamos buscando entretención y de repente encontramos una noticia. Pero esa noticia no se nos aparece. Esta noticia en realidad es un camino de migas que alguien nos ha trazado para que vayamos a comprar y entremos en esa tienda y hagamos clic. A veces está mediado por amigos que comparten noticias, por personas que son nuestros amigos y que han comentado noticias y eso hace que sean más visibles para nosotros y a veces simplemente corresponden a nuestros propios hábitos y los metadatos recabados por la inteligencia artificial que hacen que estos temas más preponderantes nos aparezcan. Esto de la serendipia hoy día con la inteligencia artificial es una ilusión. En realidad nos están guiando con pequeñas miguitas de pan para que hagamos clic en los contenidos que permitan financiar a los medios. Ahora, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Es un gran desafío porque igual los periodistas y las periodistas tenemos que sobrevivir, pero también creo que falta mucha educación del usuario. Un usuario empoderado, un usuario que conoce, que tiene esta posibilidad de mirar críticamente y de fusionar las agendas y no solamente conformarnos con los que se nos aparece. Creo que es la solución y que no viene necesariamente del periodismo, yo creo que viene también desde las aulas universitarias, desde los colegios, la educación para consumir la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Ahora vamos a continuar con la presentación del profesor Enrique Núñez Musa, de la Facultad de Artes y Ciencias de la Comunicación de la Michigan State University. ¿Me escucha, profesor? Te escucho perfectamente. Voy Ya a puede. compartir la diapositiva ahora. Déjame. Ahí debería verse todo bien en colores. Sí. Ya, Perfecto. comenzamos. En primer lugar, muchas gracias a Francisco por organizar este panel y abrir estos temas de conversación. Yo quiero hablar específicamente cómo va a impactar el periodismo y cómo el proceso periodístico se va a volver parte de la evidencia. Esa es la postura de esta ponencia. De alguna manera recoge algunas de las preguntas que planteó Francisco e intenta responderlas. La historia del periodismo es una historia de disrupciones tecnológicas, pero cuando ocupamos el concepto de disrupción tecnológica hay que asumir dos cosas. No todas son iguales, no todas tienen la misma magnitud, y lo que se pone en juego son los capitales económicos y los capitales culturales y sociales del periodismo. Algunas disrupciones han impactado más uno de sus ámbitos versus otro. Podemos ver que el periodismo sí se transforma, pero se transforma desde su regularidad. Es un proceso tenso. Cada vez que ha aparecido una nueva tecnología, el periodismo lo que ha tratado de hacer es tratar de mantener sus normas, valores y prácticas y hacer que esa tecnología se ajuste a esas normas, valores y prácticas en un proceso que es más bien irreflexivo, que es más bien basado en estructuras invisibles basadas en los hábitos, que va llevando a que el periodismo vaya adoptando estas nuevas tecnologías y se vaya transformando paulatinamente. Pero nunca es de cajón, es un proceso más bien que va con el tiempo y en que el periodismo va justificando a través de discursos estas tecnologías y cómo estas tecnologías lo van impactando. Un ejemplo, cuando los canales de televisión estadounidenses emergen desde las radios y los conductores de radio pasan a ser naturalmente los conductores de noticias. Y la gente los empezó a encontrar aburridos. Consideró que no tenían los códigos necesarios para aparecer en televisión y eso cambió el periodismo. Exigió nuevas habilidades a los conductores de radio y a los conductores de televisión porque ahora tenían que ser capaces de trabajar en los dos medios. Eso pasa con cualquier cambio tecnológico y va a pasar con la inteligencia artificial. Como decía Francisco, y esto es lo que se ha estudiado respecto a otras tecnologías que han aparecido en el periodismo, siempre el discurso va entre dos polos, una adopción entusiasta y la amenaza. Lo vimos con las plataformas sociales. La adopción entusiasta era, se va a pluralizar, va a haber muchas más voces, va a ser mucho más democrático el entorno informativo, pero por otro lado era, vamos a perder nuestra capacidad de distribución. Ya para qué van a ser importantes los periodistas si cada persona puede contar una historia. Esa polaridad no es un discurso fijo, es dinámico y de hecho se ha ido transformando. Muchos entusiastas, por ejemplo, con las plataformas sociales, han ido siendo más bien escépticos en el último tiempo al ir descubriendo, por ejemplo, que las plataformas sociales generan discurso de odio y si vemos el uso que se le ha dado en los medios de comunicación,
son herramientas de marketing, pero hay muy poca reciprocidad. Los medios no responden a los mensajes de los usuarios. Cuando hacen un post o un artículo en Facebook ponen un titular y una foto, que es lo mismo que harían en su página web, pero en realidad no existe este afán de pluralizar voces, de generar un diálogo democrático o una comunidad con sus usuarios. Por lo tanto, vamos a ir viendo un proceso de transformación con la inteligencia artificial y de ajuste. Por lo tanto, todos los discursos que tenemos ahora sí se pueden ir transformando dependiendo cómo impacta o no el periodismo. En el momento que el periodismo vio con las plataformas sociales que su capital cultural estaba siendo afectado negativamente, porque las personas los atacaban, por ejemplo. No, es que ustedes publican puras mentiras, bla, bla, bla. Se fueron hacia atrás y optaron una mirada mucho más conservadora de la tecnología y volvieron a sus prácticas habituales, una foto y un titular. Por lo tanto, vamos a ir viendo ese tipo de procesos. En este momento estamos justo en el momento en que se están elaborando estos discursos, pero no es la primera vez en la historia. Esta es una caricatura, lo que está acá, de 1986, donde ya cuando emergieron los computadores y se empezaron a masificar en las salas de redacción, emergieron mucho antes los computadores, ahí Francisco me puede dar el detalle exacto, pero cuando se masifican en las salas de redacción, ya los periodistas tenían miedo de que los computadores les quitaran el trabajo. Y esos miedos y esos discursos son exactos los que se están construyendo hoy día. Y están efectivamente en estos dos polos: adopción entusiasta y amenaza. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente son esos discursos los que van a justificar o no las prácticas, porque el periodismo se justifica discursivamente, se va constituyendo discursivamente, y son los discursos los que después se convierten en normas, son los discursos los que después convertimos en reglas que enseñamos en las escuelas de periodismo. La objetividad es importante, eso es un discurso, eso es algo que la gente del oficio empezó a decir y que después las universidades los convirtieron en regla. Por eso lo más importante hoy día, desde mi punto de vista, es ir observando los discursos que se generan en el periodismo sobre la inteligencia artificial, porque son esos discursos y argumentos los que van a prevalecer en cómo se vaya adoptando. Toda la adoptación tecnológica pasa un proceso cíclico de 3 etapas que se van interconectando. Una es adaptación, y lo que está ocurriendo cuando el periodismo no es el dueño de la tecnología, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con la radio y la televisión, donde la tecnología venía desde quienes producían periodismo, en el caso de Chile del modelo universitario y el modelo estatal, en el caso estadounidense del modelo comercial de las radios, que el periodismo tenía control para esa tecnología y la adaptaba. Ahora es el periodismo el que se adapta a la tecnología, porque son empresas grandes, externas al campo periodístico, en las que ponen las reglas. Y es lo que ha pasado con Facebook, con X, etc. En ese proceso de adaptación se produce una naturalización. ¿Qué implica la naturalización? Que yo tomo esta tecnología y la ocupo desde las lógicas periodísticas. Por ejemplo, cuando agarro un tweet y lo pongo en mi artículo, estoy naturalizándolo, estoy convirtiendo ese tweet en una fuente válida, lo hago parte de mi rutina, y después viene un proceso de remediación. En la remediación yo lo que hago es que abordo un problema antiguo con una tecnología nueva. El clásico ejemplo son los CMS, WordPress en el fondo todas las herramientas para manejar contenido, que lo único que hacen es hacer más fácil el proceso de disponer una página. Ya no necesito un diseñador para cada página, sino que uso una plantilla que lo maneja. Eso va a pasar con la inteligencia artificial. El periodismo va a hacer experimentos de adaptación en que van a probar tanto procesos internos como procesos de distribución o formas de entrega de contenido, sobre todo desde la perspectiva algorítmica, más invisible que lo que es, por ejemplo, una plataforma social. Va a haber una naturalización en que las formas de hacer tradicionales del periodismo, las prácticas, las normas y los valores, van a tratar de mantenerse lo más estáticas posible usando esta tecnología, y va a haber una remediación en que la tecnología lo que va a hacer es que va a resolver problemas antiguos y finalmente va a transformar el periodismo, porque al resolver ese problema antiguo, el periodismo va a cambiar las maneras de hacer las cosas. Un claro ejemplo es la ortografía, los manuales de estilo. Uno de los valores que se ha considerado tradicionalmente en el periodismo es que el periodismo tiene una buena ortografía, por ejemplo. ¿Va a ser tan relevante bajarle 2 puntos a un estudiante por ortografía cuando el chat GTP me lo va a poder revisar? ¿Va a ser esa la habilidad esencial que va a definir la identidad del periodismo versus otras habilidades que quizás van a ser más importantes, como el pensamiento crítico? Ese es, por ejemplo, uno de los temas. Todos estos cambios son tormentosos, son difíciles, y siempre el periodismo pierde y el periodismo gana. Y en algunas de estas disrupciones, como decía, son todas de diferente magnitud, el periodismo pierde más.
Por ejemplo, con las plataformas de redes sociales, el periodismo perdió un montón en capital económico, porque le entregó a otras empresas la capacidad de monetizar su contenido. Con la inteligencia artificial, todavía no sabemos cuánto va a perder y cuánto va a ganar, porque va a depender mucho de cómo se produzca este proceso de adopción, naturalización y remediación. Pero siempre va a ser un intermedio. No es que el periodismo va a desaparecer para siempre y los robots van a escribir las noticias y nos vamos a quedar sin pega, como tampoco es que la inteligencia artificial va a hacer que el periodismo sea el mejor periodismo del mundo. Siempre es un punto intermedio. Y me quiero centrar en un aspecto particular que tiene que ver con la evidencia, porque la evidencia es uno de los elementos fundamentales del periodismo que, pese a todos los cambios tecnológicos, todas las disrupciones, desde el momento en que aparece la imprenta en adelante, la evidencia siempre se ha considerado un elemento sustancial de la práctica. Periodismo es igual a buena evidencia. Y de hecho, parte de lo que ocurre con la evidencia es el estar en terreno. Cuando, por ejemplo, surge la tecnología de la fotografía, a través de la revista Life, a través de la Security Farm Administration en Estados Unidos, lo que logró el periodismo era algo que no se había logrado antes, que era llegar a realidades invisibles. Lo que antes había que dibujar a partir del relato de una persona, se vuelve una realidad concreta. Y en ese sentido el periodismo gana credibilidad. Muchos de nosotros nunca hemos estado en Irak, nunca hemos estado en Ucrania, nunca hemos estado en Gaza, pero tenemos una experiencia emocional e intelectual de esos lugares a partir de la evidencia que el periodismo nos puede entregar. Y la evidencia se va volviendo también más abstracta, a través de datos, ¿no? A través de plantillas, etc. Pero, ¿cuál es el problema al que nos estamos enfrentando hoy día? Y es que hoy día crear evidencia falsa es tremendamente fácil. Por lo tanto, nos encontramos con una paradoja. Yo desconfío del periodismo porque quiero confiar en el periodismo. Cuando nos vamos a la definición más tradicional de fake news, no a desinformación como concepto, sino que a fake news son noticias, son contenidos, perdón, que adoptan la forma de las noticias. Y eso significa que por más que digamos que hay una crisis de confianza en el periodismo, si yo lo estoy imitando, es porque algo quiero creer en él, es porque todavía hay un cierto capital cultural y social que está asociado a la forma de presentar el contenido que tiene el periodismo. Y ese es uno de los desafíos que se nos va a presentar con la inteligencia artificial, porque generar contenido con la apariencia de real, pero que es falso, se vuelve más fácil, más accesible, más rápido. Ya cuando aparece el Photoshop genera una gran disrupción y genera un gran cambio, pero hoy día no necesito ni siquiera saber utilizar las herramientas gráficas. Tengo que ser capaz de escribir un prompt para poder llevar a cabo una imagen que tenga apariencia realista. Y si utilizo ciertos códigos del periodismo, que cada vez va a ser más fácil, porque yo le puedo pedir al ChatGPT que me escriba un artículo en el estilo del The Clinic, o en el estilo del Mercurio, o en el estilo de La Tercera o del New York Times, va a ser mucho más difícil para el periodismo defender su epistemología frente a estas evidencias falsas. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Entender el periodismo como proceso. Y una de estas normas, de estos típicos discursos que nos enseñaban antes en las escuelas de periodismo, eran las excusas no se televisan. Y es un principio que viene del discurso periodístico que se generó en los canales de televisión. Pero en realidad no ayuda mucho al periodismo, porque ¿qué implica? Que hay que esconder debajo de la alfombra la basura, que no hay que mostrar las costuras, que todo tiene que ver perfecto, que tenemos que llegar a una historia correcta con un titular redondo, que no puede haber matices ni elementos dentro de la estructura que ensucien el periodismo. Pero el problema es que la realidad es caótica, la realidad es contradictoria, muchas veces hay personas que son buenas y malas en diferentes aspectos y no todo está encerrado. Por lo tanto, si empezamos a entender el proceso periodístico como evidencia, vamos a tener que empezar a televisar las excusas, mostrar cómo se hacen las cosas, integrar eso en el relato, más que solo mostrar el relato perfecto, porque ya no me sirve el video de Gaza. Para que sea evidencia, y todos los primeros etnógrafos del periodismo, como Guy Tuckman o Gans, lo que decían era, el proceso es lo que genera el contenido periodístico, y cuando yo creo en una noticia, no solo estoy creyendo en la noticia, estoy creyendo en cómo se construyó esa noticia, cómo se obtuvo el contenido, van a tener que ser parte del relato. Por eso es importante el yo estoy acá en Gaza, no solamente mostrar el video de Gaza. Un Y el minuto, proceso profesor. parece, me queda 30 segundos, parece ser tan poco atractivo si se han hecho películas ganadoras del Oscar mostrándolo, ¿no? Creo que al público sí le interesa y sí puede ser interesante si se va normalizando en el relato. Por lo tanto,
Creo que una de las maneras de enfrentar el desafío de la inteligencia artificial es ese, entender el proceso como evidencia. Muchas gracias y mil disculpas si me pasé un poco. Muchísimas gracias, profesor. No, estamos en tiempo, justo. Le agradezco. Continuamos ahora y para cerrar nuestras presentaciones nos va a acompañar la doctora por la Universidad de Monte Alto, Gabriela Gómez, académica de la Universidad de Guadalajara, México, a quien tendremos ahora el placer de presentar. Todo suyo, profesora. ¿Das por favor autorización para presentar mi pantalla? Por favor. Ya la tiene. Ya está como anfitriona. Debería poder presentar Ok, justo muchas ahora. gracias. No, no puedo. Dice que inhabilitado. Ya, ok, parece que se va a poder. Bueno, ¿sí ven la pantalla todos? ¿Sí? Sí, ya la vemos. Ya, muy bien. Gracias y bueno, buenos días a todos. Agradezco a Francisco Fernández esta invitación para participar en el panel, a todos los colegas que ya presentaron y a toda la audiencia que veo que está el salón nutrido y bueno, bueno, y por cuestiones de tiempo voy a dejar de mencionar algunas cosas, pero creo que sí es importante referirme un poco a, ay, no puedo cambiar pantalla. A ver, permítanme nada más. No me deja. Ahí, ya está. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Al sí la contexto vemos. en México, voy a hablarles sobre cómo se están usando herramientas de inteligencia artificial, si pueden servir estas para prevenir riesgos en un contexto de violencia que se vive en México, sobre todo periodistas que cubren este tipo de informaciones. Y un poco de contexto es hablarles que, bueno, en México a la fecha hay 99,000 personas desaparecidas. Y hace apenas unos meses las cifras daban datos de más de 110,000. Dice el gobierno federal que ya ha localizado a 20,000 personas, pero también estamos en tiempos de campañas electorales. El próximo 2 de junio hay elecciones de presidente, que lo más probable es que tengamos una presidenta por primera vez en la historia. Entonces, bueno, también las cifras se van maquillando y si consultamos otras cifras que no sean, digamos, del gobierno, veremos que hay más datos de desaparecidos, ¿no? Además, bueno, cada día se asesinan en México 10 mujeres y a partir de que se declara la guerra contra el crimen organizado en 2006, con Calderón que ustedes ven en la pantalla, pues han habido muchísimo más incremento de homicidios en México, al grado que, por ejemplo, hay hoy en día, por ejemplo, más de 180,000 homicidios, ¿no? En este periodo de López Obrador ha incrementado la violencia fue portada y ha sido portada desde entonces, sobre todo la relacionada con el crimen organizado, ¿no? Y evidentemente que también todo esto ha afectado a los periodistas que no estaban prevenidos, no estaban preparados para cubrir temas de violencia de esta escala, ¿no? Y a la fecha, del 2000 al 2023, según el artículo 19, en México han documentado 163 periodistas asesinados. Cada 16 horas se agrede un periodista o un medio de comunicación. Y bueno, también hay que decir que hay muchísimas agresiones. En 2023 hubo 561 agresiones a la prensa, lo que quiere decir que cada 16 horas hay un periodista o medio de comunicación agredido. Y bueno, todo esto ha obligado a los medios a buscar pues cómo prevenir, ¿no? Ante la cobertura de este tipo de eventos. Entonces, bueno, se creó a nivel federal un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el 2012, pero cabe señalar que este mecanismo a veces funciona, a veces no funciona, y aquí vemos los estados con más periodistas que han solicitado protección, ¿no? Que Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas. Sin embargo, a pesar de que algunos han requerido esta protección,
de todas formas han sido agredidos, asesinados. Hace poco un colega amigo de aquí de Guadalajara, Jaime Barrera, que es un periodista, digamos, estrella del canal de televisión local, fue pues levantado violentamente, lo amenazaron, ¿no? Porque más bien fue como una amenaza para tipo de cobertura y de mensajes que está escribiendo en sus columnas. Y bueno, él tuvo que recurrir al mecanismo federal, a la Ciudad de México, para que lo protejan, porque aquí en Jalisco no funciona el mecanismo de protección. Entonces los periodistas están en realidad muy vulnerables, ¿no? Y bueno, aquí vemos en el caso de los periodistas los estados donde hay mayor número de asesinatos, por ejemplo, el Veracruz, 31 periodistas asesinados, simplemente en el periodo de Javier Duarte hubo 15, Chihuahua con 15, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, que son estados donde hay muchísimos conflictos entre los cárteles y además se asocia también esto con gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los periodistas desde que se lanzó la guerra contra el crimen organizado para protegerse? Como dije, no estaban preparados, empezaron a tomar talleres, a autocensurarse, a escribir, no escribir, digamos, firmando las notas, no una forma de protección, o a dejar de publicar todo tipo de información relacionada con el crimen organizado. Entonces se crearon zonas de silencio donde al parecer no pasaba nada, pero sí pasaba mucho, ¿no? Crearon también grupos de WhatsApp para compartir información, empezaron a organizar caravanas para cubrir los casos de mayor riesgo, solicitaban información a través de Transparencia, que es un organismo donde tienen la obligación, todo lo que sea público, de que sea de gobierno, instituciones, dar información, brindar información solicitada no solamente por los periodistas, sino por cualquier ciudadano, a compartir también, empezaron a compartir su ubicación en tiempo real, avisar a sus colegas dónde estaban. Y bueno, también empezó a haber una cerrazón informativa y entonces ante situaciones de datos de seguridad y todo esto, entonces empezaron a publicar solamente boletines oficiales porque pues es lo que había. Y en un análisis que hicimos en 2018 encontramos que 75% de la información la tomaban de los boletines, ¿no? Entonces, para conocer un poquito más sobre cómo están implementando o si están o no implementando herramientas de inteligencia artificial, entrevisté a poquitos periodistas. Este estudio apenas es exploratorio, no es nada representativo, sino para darnos una idea y de gente que ha cubierto el tema o está cubriendo temas de violencia aquí en el estado, ¿no? La primera es una mujer de 30 años con 5 años de experiencia en sucesos de violencia, que ha estado al frente en la calle, que ha tenido mucha relación con los cuerpos policíacos, y ella comenta principalmente que el medio donde ella trabaja, que es el decano de la prensa aquí en el occidente de Jalisco, que tiene más de 100 años este periódico, digamos que es el periódico más reconocido en esta región, no los capacitó. Ella estuvo realmente por su cuenta buscando capacitarse y entonces, y más bien las corporaciones policiales fueron quienes le dieron herramientas, por ejemplo, la capacitaron para cómo disparar, cómo defenderse, cómo, por ejemplo, defenderse con armas y sin armas, ¿no? Y bueno, también la USAID, que también es un organismo que también ha estado brindando cursos, fue quien les capacitó para medir riesgos, ¿no? Por ejemplo, y encontraron también en un taller, conocieron a través de este taller una herramienta que se llama Salama, que digamos te ayuda, si metes esta herramienta y comienzas a ingresar algún tipo de información y te puede decir qué tanto riesgo puedes tener o no, ¿no? Entonces, bueno, es una forma que a ella le ha funcionado, ¿no? Pero que el medio donde ella trabaja nunca le dio nada, lo cual me parece bastante grave. Entonces, esta es la herramienta que se llama Salama. Aquí ustedes pueden ingresar y bueno, ya si eres defensor de los derechos humanos, que también aquí tienen muchos riesgos, o periodista, aquí puedes evaluar los riesgos que tienes y esta herramienta la ofrece Border Certain de Estados Unidos y aquí, por ejemplo, recursos que brinda son, por ejemplo, para seguridad digital, seguridad laboral, situaciones de censura y seguridad profesional. Por otra parte, un periodista hombre de 34 años, que es subdirector de noticias de un canal universitario, que bueno, a su cargo tiene muchos reporteros, ¿no? Dicen que están inscritos en un mecanismo para protección a periodistas, ¿no? Y por ejemplo, también tienen que valorar, ¿no? El costo político que puede tener ante cualquier riesgo
y ellos prefieren evitar cubrir una información a poner en riesgo a los periodistas. En este canal sí han tenido varias amenazas graves. Una de ellas, por ejemplo, fue el caso de Jaime Barrera, pero han tenido también el caso de otra periodista que fue baleada en Puerto Vallarta. Y en este caso no utilizan la inteligencia artificial para información sobre crimen organizado, y lo que realmente están utilizando ahora es un avatar, ¿no? Esta presentadora de noticias hecha con inteligencia artificial que se llama Clara, pero estas notas que genera las realizan de manera tradicional. Les voy a poner un poquito un ejemplo de cómo se presenta. Señal digital. Hola, soy Clara, la presentadora de noticias tecnológicas de Señal Digital en Señal Informativa, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy voy a hablarles de la nueva guía que presentó la Universidad de Guadalajara para el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Este documento, creado por especialistas del sistema de universidad virtual, presenta una serie de recomendaciones y herramientas para que las y los docentes aprovechen estas tecnologías. Bueno, esta es la única forma en la que utilizan ahorita, por lo pronto, en la universidad, esta herramienta para presentar noticias, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos la usan más, por ejemplo, para archivar, no tanto para noticias, ¿no? Porque dice que a través de la inteligencia artificial pueden acelerar procesos de clasificación, ¿no? Entonces, pues bueno, es como un uso muy apenas embrionario. No conoce esta persona la herramienta Salama que les presenté anteriormente, la desconocía por completo. Entonces, eso habla de un desconocimiento de lo que puede haber de otras herramientas para prevenir riesgos, ¿no? Y bueno, la tercera persona que entrevisté es un hombre de 39 años, es coordinador de un medio independiente que está enfocado en derechos humanos y desapariciones forzadas. Y bueno, él cuenta que utilizan un protocolo interno que ellos pues ya tienen capacitados a sus periodistas, y también trabajan con redes de colaboración con otros periodistas de una red de periodistas independientes que se llama Periodistas de a Pie, que encabeza la periodista Marcela Turati. Y bueno, solamente han utilizado la inteligencia artificial dentro de los procesos de trabajo enfocado en análisis de datos, y menciona que utilizan el chat GPT, Pinpoint, Canva IA y Flourish, ¿no? Y bueno, sobre manuales de cómo prevenir riesgos, entonces dicen que toman, por ejemplo, algunos que han encabezado también artículo 19, pero también manifiesta que no tiene claro, pues cómo le pueden servir las herramientas de la inteligencia artificial, porque también no las conoce las que hay. O sea, entonces eso me parece que también está en un proceso embrionario, es muy inicial. Y cuando él menciona, cuando comenzó a cubrir desapariciones, pues él fue aprendiendo sobre la marcha cómo protegerse, ¿no? Y sí menciona que ha recibido amenazas, nada grave, dice, pero sí se protegen compartiendo también información, teniendo algunos programas que bloquean, por ejemplo, que le puedan hackear su teléfono celular. Entonces, lo que ha encontrado él para protegerse es esa red de colaboración con otros medios y con otras periodistas, ¿no? Entonces, él no cree que por ahora la inteligencia artificial pueda servir como una herramienta para temas de seguridad, pero sí para obtener información, ¿no? Entonces, para eficientar el trabajo. Y ya para cerrar, bueno, lo que encuentro apenas en estos 3 casos, pero faltaría hacer muchas más entrevistas, que sobre todo encuentran apoyo en las redes de colaboración, que ellos mismos periodistas, en lo independiente, fuera de los medios donde trabajan, digamos, medios mainstream, ¿no? Han encontrado como estas redes de apoyo. Está apenas la inteligencia artificial en un uso inicial, tienen protocolos que utilizan en el día a día, son iniciativas individuales, tienen poco conocimiento, no conocen, por ejemplo, el último periodista que les mencioné tampoco conocía de Salama. Tienen ideas, por ejemplo, la reportera que trabaja en este periódico Decano, sí se le ocurre, por ejemplo, que activar un botón en el celular, o por ejemplo, hacer una especie de sistematización de dónde desaparecen o agredan a periodistas, y relacionándola con otros variables, pero lo que ella dice no es que yo no sé quién lo puede hacer, y lo que yo observo también es que los periodistas, y es que todos ellos están aquí en Guadalajara,
Incluso 2 de ellos colaboran en un mismo medio, ni siquiera tienen comunicación entre ellos como para poderse proteger y usando herramientas artificiales o entre ellos, digamos, compartir información, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero quería compartirles pues que aquí está en Guadalajara apenas iniciando y conociendo, pero está todavía muy, muy verde el uso de la inteligencia artificial como herramienta para protección a periodistas ante situaciones de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Hemos terminado nuestra ronda de presentaciones. Agradezco a todos los ponentes y en aras de que no hemos recibido ninguna pregunta aún, les propongo hacer una ronda de preguntas. O sea, esta ronda les propongo que la hagamos en el mismo orden en que han ido exponiendo cada uno de nuestros ponentes. En ese sentido, se permitirá una pregunta así para cada ponente y luego, si nos queda tiempo, podremos comenzar la ronda nuevamente. Les propongo entonces iniciar por el doctor Francisco Medina para ver, Fernández Medina, a ver si alguien quiere realizarle alguna pregunta. El chat está abierto por si alguno de nuestros participantes vía Zoom igual desea hacer alguna pregunta. Y en el caso de nuestros participantes en la sala, yo les llevaré el micrófono y podrán hacer la pregunta justamente a nuestro ponente. Entonces, ¿está abierta la ronda de preguntas oficialmente? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Si no, entonces podemos pasar, igual a la siguiente. La doctora en Ciencias, la académica de la Universidad de Playa Ancha, María de los Ángeles Miranda, quien nos hacía su presentación en base a Serendipia o Brad Crumbin. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta a nuestro ponente? Está abierto igual el chat. En caso de que haya algún mensaje por chat, vamos a revisar. ¿No? Bueno, hemos recibido igual una pregunta para esta ponente, que es ¿cómo influye la exposición no intencionada a las noticias en la percepción de los usuarios sobre estar bien informados? Si nos pudiera responder, por favor. Gracias. Bueno, según la evidencia que tenemos, que son estudios que se han hecho en Latinoamérica sobre el consumo incidental de noticias, esta exposición involuntaria o consumo incidental de noticias, por un lado, da la sensación, de acuerdo a las encuestas, de que uno está bien informado, o sea, que tiene un conocimiento, un conocimiento amplio y cabal acerca de la realidad, y este conformismo puede tener graves consecuencias en la percepción de la realidad, en la visión crítica que se pueda tener acerca del periodismo y de las realidades sociales de nuestros países. Por lo tanto, tiene esa gravedad. O sea, es el hecho de informarse involuntariamente, aparejado con la sensación de que estamos bien informados, puede tener consecuencias bastante nefastas para la democracia, para el ejercicio de la ciudadanía y para todas las realidades sociales. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el ponente Enrique Núñez Musa, de la Universidad de Michigan. ¿Alguna pregunta para el ponente? ¿Sí? Disculpe, es una pregunta un poco corta en ese sentido, quisiera poco expedita, pero es con respecto a la idea que propuso de que en el futuro la manera en que se va a como corroborar la información va a ser dando cuenta del proceso. En ese sentido es como que mi imaginación me lleva a pensar de como que una noticia ya no va a ser solamente una noticia, sino que va a ser todo un camino del periodista a conseguir esa noticia y todo el proceso que llevó a como la información que ha conseguido todo eso, y eso en ese sentido eso se volvería un poco ¿ah? Es un poco caótico, sí, es mucha información, pero en ese sentido, como
una noticia ya no es solamente una noticia, sino también el trabajo de investigación que hay detrás de toda la noticia, que se volvería todo en un conjunto, un solo cuerpo que hay que consumir para que sea veraz, me llevó a la imaginación de eso y me parece tremendo, pero interesante. Muchísimas Muy gracias. muchas gracias por la pregunta. Hay varios puntos ahí. El primero es que dentro de los campos de producción en el conocimiento, a los otros campos se les exige eso. Es lo que hacemos en las ciencias sociales. En las ciencias sociales se nos exige una metodología validada para entregar información para la toma de decisiones o para decir que es evidencia o no es evidencia. En el periodismo debería exigirse algo parecido. Y lo hace el periodismo. ¿Dónde está el desafío? En el periodismo diario. Porque, por ejemplo, hay ciertos proyectos que han hecho este experimento abrazando el caos. Pienso en Serial, que es una serie de podcasts que se hacen en Estados Unidos, donde hay una periodista que sigue el caso de un condenado por violación y asesinato, y ella va presentando las dudas que va teniendo en el proceso respecto a la evidencia que va encontrando. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos que hacer las noticias de todos los días, donde más se puede ver esto y el medio que tiene más facilidad de hacerlo es la televisión, es la radio, el despacho en vivo. Pero, por ejemplo, hay mecanismos que hemos visto que el periodismo los ha construido como códigos propios, pero que no necesariamente le hacen sentido a la audiencia. Por ejemplo, decir información en desarrollo es un código que entendemos entre periodistas para decir que esa información es frágil, que es una información que es actualizable, que puede haber otra verdad. ¿Por qué mejor no explicar cuáles son las limitaciones que tenemos hasta ese punto? ¿Cuáles fueron las fuentes disponibles y cuáles son las fuentes que faltan? Eso es algo que se puede integrar en 3 líneas del relato y que no parece tan caótico, que no parece tan terrible. Creo que hay formas de presentar eso. De hecho, uno de los primeros mecanismos de transparencia periodística que se aplicó, y lo estudió una académica que se llama Juliette Mayer en Canadá, fue el uso de los hipervínculos. El momento en que se integra el link dentro de la historia, porque es una herramienta tremendamente funcional, tremendamente fácil para llevar a un paso de evidencia mayor que sustenta el relato. Por lo tanto, lo que creo es que exige creatividad, exige inteligencia, exige trabajo de editores, exige dejar de ver la rutina como la vemos, exige cuestionarlos en las escuelas de periodismo, cómo hacemos el proceso parte del relato y al mismo tiempo entender que la vida es caótica y que los relatos no son perfectos y asumir que nos podemos equivocar. Cuando asumimos la fragilidad, generamos un pacto también respecto a esa fragilidad con el lector que quizás hoy día no estamos necesariamente asumiendo, porque el periodismo, y un trabajo muy bueno de un profesor que se llama Enric Buckner, con otro que se llama Scott Eldridge, dice que trata de presentar las historias más completas posibles haciendo inferencias, más que realmente mostrando la información que falta infiere a partir de la información disponible. Y eso es una práctica que se puede cambiar. Eso, espero haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Continuamos ahora con la doctora Gabriela Gómez, quien nos hablaba de los mecanismos de protección de periodistas en México ante contextos de violencia. Creo que el profesor... Gracias. Una pregunta que va relacionada al tema que usted exponía en el caso de México. Esto de la inteligencia artificial y las posibilidades de uso en cuanto a las situaciones de riesgo, ¿cómo lo valora también en relación a las prácticas de seguridad, sobre todo, digamos, de seguridad integral que los periodistas ponen en práctica en el caso de México? Pues la verdad, yo creo que los periodistas cada vez más que ante todas estas situaciones de riesgo acuden a instancias estatales o federales para protegerse. Hay periodistas, digamos, que están mucho más desamparados que otros y sobre todo, como dije, en el caso de aquí de Guadalajara, hay periodistas que los medios pues también ni siquiera los han apoyado, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento todavía, hay poco uso de estas herramientas y yo creo que poco a poco, desgraciadamente también en México hay muy poca unión entre el gremio periodístico. Yo creo que sí hace falta, yo pertenezco a un observatorio sobre libertad de expresión y contra las agresiones a los periodistas. Y precisamente al realizar estas encuestas, porque en realidad es un trabajo exploratorio, pero ya a partir de estos resultados pues yo quiero hacer un trabajo al respecto ya mucho más sistematizado y realmente todavía no le puedo responder bien a su pregunta porque me falta hacer más trabajo de campo, ¿no? Pero sí lo que voy a proponer a través del observatorio es que hagamos como paneles de discusión con periodistas donde puedan compartir sus experiencias, donde ellos compartan también qué herramientas están utilizando, cómo se están protegiendo,
pero me parece que eso es más a través de las redes de colaboración que ellos mismos establecen con otros medios, más que de parte de su propio medio y mucho peor todavía a partir de lo que el gobierno no los defiende. Entonces, yo creo que es un trabajo todavía por hacer y espero responderle en una próxima ocasión bien, ¿no? Porque falta entrevistar a muchos periodistas todavía, ¿no? Pero está esto muy verde todavía. Y los mecanismos de protección en México no funcionan en realidad. Funciona sobre todo para los periodistas de élite, los periodistas que están en medios que son grandes conglomerados de medios, o los que son muy famosos. Pero en México, entre un medio más pequeño, más en una ciudad pequeña, son muchísimo más vulnerables y están desprotegidos completamente. Entonces, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, pero aún así los matan, desgraciadamente. Sé que no le respondí, pero espero responderle después. Muchísimas gracias, profesora. Dejo abierto además por si alguien quiere hacer algún comentario de cierre. Antes de cerrar. Muy cortito el comentario, sí, debo decirlo. Que acotado porque estamos justo. ¿Una pregunta, no? Bueno, es una pregunta para quien la quiera responder. De pronto, ¿cómo están afrontando ustedes como profesores directamente en las aulas de clase el impacto de las redes sociales, de las inteligencias artificiales y el hecho que se vende hoy en día acerca de que los estudiantes de comunicación latinoamericanos pues prefieren ser influencer, youtuber, que periodistas o que profesionales de la comunicación? También es un gran, es un gran desafío el que está planteando respecto de la formación del periodista. Primero, los estudios indican que a los 5 años de egresado los periodistas salen del campo del reporteo de los medios de comunicación informativos y pasan por temas de la precariedad precisamente salarial, etcétera, pasan al sector de la comunicación estratégica. Bien, y eso es un hecho que nos obliga a nosotros como, digamos, yo soy profesor de esta facultad de comunicación aquí en la Universidad Católica, a replantearnos. Precisamente estamos en procesos de renovación del currículum para enfrentar estos desafíos que vienen. ¿Ya? Ahora, lo que estamos viendo precisamente sobre la tendencia de los periodistas eventualmente a hacer propios medios, yo creo que eso hay que verlo como una oportunidad de emprendimiento, de empoderamiento. El sistema de medios de comunicación ha cambiado y no necesariamente todos tienen que ir hacia los medios de comunicación masivos, sino que puede ser una mayor dispersión, medios más locales, medios más horizontales, más de nicho. Y en esto, digamos, habría que aprovechar esas habilidades que tienen. Le agradezco, profe. Veo que tiene levantada la mano, pero hemos cerrado ya nuestra sesión de preguntas, justo porque estamos en tiempo. Hemos llegado de esta forma al final de este panel. Les agradezco a todas las personas que pudieron acompañarnos de forma presencial, a nuestros ponentes también que hicieron el esfuerzo y estuvieron vía Zoom. Y los invito además, por si quieren participar en alguno de los paneles que nos acompaña, justo ahora tendrán uno de 11:45 a 1 de la tarde que estará acá. Pueden seguir igual en la sala o salir afuera que tenemos igual como un break de descanso. Muchísimas gracias.